El lenguaje se considera un instrumento del pensamiento, un medio de comunicación que abarca tanto los procesos productivos de la lengua como los receptivos. Antes de iniciar con la función social del lenguaje oral y escrito y su influencia en los procesos de alfabetización inicial, comenzaremos por explicar el lenguaje oral y escrito. Según el psicólogo Jean Piaget, el proceso de adquisición del lenguaje empieza cuando el individuo va adquiriendo la función simbólica, es decir, que el ser humano posee la capacidad de crear y utilizar signos y códigos para comunicarse y expresar sus sentimientos, necesidades y conocimientos. El lenguaje escrito es una mera traducción o codificación del lenguaje oral. Vygotsky sostiene, por el contrario, que el lenguaje oral produce construcciones de un determinado tipo de conciencia, y el escrito las produce de otro, de modo que los procesos psicológicos del lenguaje oral y escritos son distintos, al igual que los mecanismos psicológicos involucrados en la educación con uno y otro tipo de lenguaje. Por ello, la adquisición del lenguaje tiene una especial importancia en la educación inicial. No obstante, la lectura y la escritura son causales de muchas interrogantes e inquietudes en aquellos adultos significativos que acompañan a los niños y niñas entre 0 y 6 años en este proceso de construcción y práctica social. En el currículo de educación inicial se incluyen elementos teóricos y prácticos para el abordaje de la lectura y la escritura con un enfoque constructivista social, en contraposición de una práctica educativa mecanicista y conductista que se viene dando en ambientes convencionales y no convencionales, favoreciendo el interés y exigencias de padres y representantes porque sus hijos aprendan a leer y a escribir a través de planas y lecturas fragmentadas. El lenguaje es uno de los logros fundamentales del género humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo en la sociedad constituye un instrumento clave del proceso educativo. Su esencia es expresar ideas, necesidades, experiencias y sentimientos por medio de la palabra hablada y escrita. Los gestos, actitudes y los comportamientos es precisamente a través del lenguaje que el niño y la niña se insertan en el mundo y se diferencian de él, ya que en su desarrollo van pasando de una función afectiva e individual a cumplir una función eminentemente cognitiva y social. A través del lenguaje, tanto oral como escrito, el niño y la niña pueden expresar sus sentimientos y explicar sus reacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y aprender valores y normas. También pueden dirigir y reorganizar su pensamiento, controlar su conducta, favoreciendo de esta manera un aprendizaje cada vez más consciente. El desarrollo del lenguaje se inicia en los primeros contactos de la madre con el bebé en su vientre. Cuando le canta o le habla, éste comienza a relacionar la palabra con situaciones placenteras. Una vez nacido y durante sus primeros meses, comienza a producir una serie de sonidos expresivos y gestos, producto de sus interacciones con el entorno. Es por ello que progresivamente, en los primeros años de vida, el niño y la niña se comunican realizando juegos verbales, balbuceos, combinando sonidos en sucesión de sílabas y produciendo sus primeras palabras. La práctica del lenguaje en diversas situaciones y contextos, en sus manifestaciones verbales y no verbales, comienzan a tener intencionalidad en los intercambios comunicativos. Niñas y niños se van haciendo más activos bajo la influencia cultural de su entorno. Su vocabulario aumenta y su dominio avanza considerablemente. Hacen sus primeras relaciones de palabras, sonidos, nombres, estructurando de esa manera su lenguaje. Por lo que se sostiene que el lenguaje del niño y la niña es aprendido en un contexto social y cultural, a través de las relaciones con los adultos y niños. Por esa razón, es importante que cada ser humano haga uso correcto de ella, y para esto, la escuela es la institución que nos ayuda a comprenderla y nos enseña también a utilizarla. Ahora bien, es importante que en las escuelas se les enseñe a los niños a escribir, pero no solo escribir por escribir, sino que se tiene que enseñarles y hacerles entender qué hacer con la lengua escrita.
hacer que los alumnos le encuentren un verdadero sentido a la escritura.